Hola, ¿qué tal? Yo soy Topo, aquí estamos de nuevo en Tutores de la Felicidad. Antes de comenzar esta conversación con Valentina Restrepo, nuestra invitada de hoy, el tema me remitió a la niñez, a la infancia mía. Yo fui asmático y se me dificultaba mucho en esas crisis asmáticas el poder respirar. Y muchas personas tienen enfermedades silenciosas, cosas que los aquejan, les duelen y muchas veces no manifestamos, pero sufrimos mucho por dentro, sufrimos mucho físicamente. Y a Valentina la vida le dio otro respiro. Valentina, bienvenida a Tutores, qué rico que nos visitas hoy a contarnos parte de tu historia. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ella es una mujer que le encanta bailar, ¿cierto? Me fascina. Pero la vida le puso unas zancadillitas. Pero vamos a ir más atrás antes de empezar con tu historia, porque yo supe que una hermanita, ¿cierto?, de 2 años y medio murió. Sí, así es. Pues nosotros éramos 5 en la familia. Sí. Éramos mis papás, mis hermanos mellizos y yo, la mayor. Mi hermano Luciano y mi hermana Gabriela. Entonces Gaby se enfermó por una gripa súper normal, pues como a los bebés les da. Y resulta que después de esa gripa, después de muchos tratamientos y después de seguir como pues investigando y mirando qué le podían hacer, la última opción era hacerle un trasplante de pulmones. Entonces le hicieron el trasplante de pulmones y lastimosamente falleció cuando tenía 2 años y medio y duró 1 añito apenas con pulmones nuevos. Bueno, y en las familias, todo hay que decirlo, muchos hermanos sufrimos lo mismo, venimos con los mismos rayones, por decirlo más explícitamente, ¿cierto? Y resulta que en Valentina también empezó a haber unas molestias. ¿Desde qué edad? Bueno, cuando yo tenía cuando tenía 15, porque eso fue en septiembre del 2013, me dio una gripa también, común y corriente, y me quedó una tos que mi mamá decía, esa tos no es normal, pues esa tos es algo extraño, esa no es una tos que continúe con una gripa, pues vayamos a mirar qué es lo que está pasando. Y yo le decía pues en mi terquedad, mami, no, pues eso no es nada, eso se me va a quitar, eso es normal. Pues tan normal era que resultó pues siendo otra cosita. ¿Una qué? Otra cosita. Otra cosita que más adelante les voy a contar. Bueno, listo. Bueno, no, entonces, pues como les había dicho el Topo, yo toda la vida he bailado, esa siempre ha sido mi pasión. Y venía la época de los 15 y las rumbas y de todo. ¿Y cómo era tu estado anímico? Claro, entonces yo siempre he sido una niña súper animada, me ha encantado bailar, siempre he sido muy expresiva. Y resulta que, bueno, mis días y mi cotidianidad era salir de clase en el colegio, irme a bailar, hacer las tareas en mitad de las clases y devolverme para mi casa. O sea, yo siempre fui muy disciplinada, tenía un buen rendimiento pues como en el ejercicio. Sí. Y un día estaba en una de las clases de ballet y hice pues como uno de los pasos y me dolió, pues yo sentí que el como costado que aquí. Me dolió una parte del costado impresionante y ahí mismo me tocó irme, pues, o sea, llamar a mi mamá que me fuera para urgencias. Esa fue como la alarma. Después de que ya me habían hecho los exámenes por la tos rara. Sí. Entonces, bueno, llegué y como les había contado, pues estaba en toda la época de 15, entonces en ese momento, eso fue un jueves y el viernes me iba para el viaje de 15 con mis amigas. Entonces, bueno, yo cuando estaba pues en la clínica, el médico dijo, si esto es lo que yo creo que es, no puedes viajar. Y efectivamente era un neumotórax, que es un aire en los pulmones que lo que hace es que comprime el pulmón y tú no puedes respirar. Lo comprime. Ajá. Entonces, claro, uno se asfixia. La tos, asfixia. Y en el avión, que era pues como el viaje en el que yo iba, se podía comprimir del todo y me podía morir. O sea, era por la altura. Era un riesgo pues. Siquiera, y entonces no te fuiste. Entonces no me fui, pues para mí fue muy duro porque pues era el viaje como más esperado, pues lo que uno sueña como en su infancia, cumplir 15. Y bueno, en fin, entonces de ahí pues empezaron ya como todos los problemas, pues como a ir un poquito en declive. ¿Y qué pasó? Mis clases de baile
pues iban disminuyendo, yo ya no podía bailar todos los días y siguieron pues bajando, yo ya no eran todos los días, sino que el día que iba ya no bailaba las 2 horas, tiempo que sino era, sino una que, hora y salías extenuada, fundida, o por sin ejemplo, aire o ahogada. Exactamente. O por ejemplo, bailaba, no sé, ponle tú media hora, me tocaba parar y volver otra vez como, o sea, ya estaba como, ya sí sentía, empezaba a sentir como la falta de aire, pues, en todos los momentos. ¿Te angustiaste mucho? ¿O Pues, seguías pensando en la gripita que habías dicho a la mamá? Ay, una gripita. Pues yo, la verdad, sí, porque yo nunca sentí como que, yo nunca me sentí derrotada porque yo solamente notaba el cambio a la hora de bailar, o sea, en mi cotidianidad yo seguía muy normal, entonces yo, o sea, como que para mí, en verdad, en ese momento no fue tan traumático. Bueno, ¿qué sigue de ahí? Entonces más adelante, bueno, entonces como que durante esta primera parte del proceso, nosotros pues en mi casa siempre hemos sido muy rezanderos, pues o sea, la Virgen y Dios siempre han estado presentes desde que yo estoy chiquita, mi mamá pues nos ha inculcado muy eso. piadosos, hay mucha... Sí. Qué bueno. Pero pues era en el colegio también, pero era pues, pues rezar, para mí no tenía tanta trascendencia, o sea, era normal. Entonces pues como a medida que fue pasando el tiempo, como les digo, yo empecé pues en declive, tanto así que empezaron poniéndome oxígeno por las noches, que para proteger el corazón. Después ya día y noche, que porque ya era pues como obligatorio. Después me tocó empezar a ir al colegio con oxígeno y pasé pues de cargar mi morral y todas mis cosas a no llevar nada, o sea, yo llevaba un lápiz, sí mucho, agua más el oxígeno, y ese oxígeno pues pesaba increíble, entonces prácticamente yo no era capaz ni conmigo. ¿Cómo seguía el ánimo en ese momento? Mira, pues si te doy sincera, yo nunca desfallecí, yo siempre pues como que lo luché, pues nunca me sentí como derrotada, no te ni entregaste. Sí, ni que me iba a morir nunca. Ajá. O sea, yo jamás tuve como ese pensamiento. Realmente creo que fue la fuerza que me dio Dios, mis papás que estuvieron pues y mi familia. Claro, el apoyo de los papás y la familia, claro, es fundamental. Y de todas maneras uno en esos momentos duros se da cuenta quiénes son las amigas pues y las personas que realmente lo quieren. Entonces, ¿poquitas o muchas? No, en los dedos ni me sobran todos los dedos prácticamente. Bueno. Entonces pues yo digo, bueno, entonces ya de ahí, como les digo, ya hubo un momento en el que yo ya no pude ir ni siquiera al colegio porque ya no me daba para caminar. Pues como, o sea, yo caminaba de mi cama al baño con dificultad. ¿Y entonces, qué dicen los médicos en ese momento? ¿Te decían toda la verdad? ¿Te escondían algo? No, ¿qué entonces pasaba? Durante como ya ese proceso, ya pues los médicos muy angustiados me hicieron, no te digo, o sea, la cantidad de exámenes pues infinitos, entonces exámenes de sangre, pues desde lo más mínimo hasta biopsias cada determinado tiempo para saber pues qué era lo que estaba pasando. Me hicieron, entre otras cosas, una cirugía de la pleura, que la pleura es el forrito que cubre los pulmones, para que no me dieran más aires, porque a mí me dieron 10 aires en todo este proceso, pues lo que les estaba contando ahorita de los que comprimen el pulmón, tanto que a mí me daban y yo llegaba al hospital y yo decía como, vengo por un neumotórax, y los médicos eran como, pues esta niña, porque sí sabe que es un neumotórax, y yo, pues es que ya me han dado no sé cuántos, no sé qué, eso se trata así, entonces me dejaban ir a mi casa porque yo ya sabía pues cómo se trataban. Entonces como en ese proceso me dieron muchos medicamentos, entre ellos los esteroides. Los esteroides son unas pastillas supremamente fuertes que tienen absolutamente todos los efectos secundarios que ustedes se puedan imaginar en la vida, pues entre esos los que a mí más duro me dieron fueron los cambios físicos, que fue que yo me hinché impresionante, o sea, me volví súper gorda, unos cachetes enormes, pues impresionante, y como yo siempre había sido flaca, con un cuerpo de bailarina, eso para mí fue traumático, pues increíble. Entonces se me cayó el pelo, me hinché, como les digo, me salió una alergia, que es como un acné súper raro que dan esos esteroides. Y me salió como vello, pues eso, yo no sé, esos son como unos pelitos delgaditos en todas partes, y pues yo me volví monstruosa. Entonces para mí era muy, muy, muy difícil ir a las fiestas de 15, ir a lugares públicos y que me vieran así. Yo no me sentía segura conmigo misma, y sobre todo pues en esa época que me dio, que fueron la época de los 15, donde uno más bonita quiere estar, donde quiere ser la coqueta, la bailarina, no sé qué. Entonces para mí eso fue pues un corte durísimo en la vida. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurrió ahí?
Bueno, ¿2 eso años fue, o qué, más sí, o menos? eso fue desde el 2013 que les había contado, cuando yo cumplí 15, hasta el 2015, noviembre. Entonces fueron más o menos esos 2 años, 2 pues años. súper duro, como les digo, ya con ¿Y oxígeno. había que operar o qué dijeron los médicos que seguía ahí? Claro, entonces después de todos esos procesos, pues como haciéndome 1000 exámenes, ya pues los médicos no sabían qué más hacer. Mi caso de hecho estuvo pues como en muchos estudios porque, como les cuento, pues no tenían forma ni recursos, ya pues no sabían qué más utilizar. Entonces ya llegaron al último recurso, que era el que no querían tocar, y era el trasplante bilateral de pulmones. Entonces, Trasplante de pulmones. sí, era el trasplante Que no de es muy pulmones. común, ¿cierto? No, para nada, cero común. Sí, porque es que uno no puede decir, ve, voy al Éxito a comprarme 2 pulmones. No, Exacto. pues, pulmones es... Otra cosa, total. Sí, y entonces, ¿qué pasó ahí? Y de hecho es el trasplante más difícil de hacer de todos, porque te tienen que conectar todos los alvéolos, que son las venitas que tienen los pulmones por dentro. Entonces pues eso no es como cualquier cosita. La importancia de pararle bolas hasta una gripa. Si vieron en lo que creyeron que era una gripa, Así ya en es. lo que va. Trasplante de pulmones. Bueno, y entonces, pero ¿y cómo hiciste para conseguir donante o cómo fue eso? Bueno, entonces ¿O qué hace uno ahí? ¿Pegarse de Dios o qué hace uno? de todo, ¿Dónde pegarse de consigue un lo par que pulmones? encuentre. No, bueno, entonces después de eso, ya pues entonces, imagínense, nosotros pues nos alarmamos mucho porque, ¿cómo así que trasplantes de pulmones? Entonces para mis papás, tenaz, porque fue repetir la historia de mi hermana conmigo, y para mí, como les dije, Tu algo papá y tu nuevo. mamá debían estar súper angustiados. Claro. Porque ya habían vivido eso. Súper angustiados, ellos pues en verdad, pues yo los admiro mucho, son demasiado fuertes, porque pues repetir la historia, primero que a uno le toca una vez duro, pero doble, Dos, eso es sí, no. otra cosa, ¿cierto? Otro voltaje muy grande. Sin embargo, pues como les digo, mi familia es súper apegada a Dios. Y por la parte médica, entonces ya nosotros nos sentaron y nos dijeron, bueno, ya, o sea, solamente queda hacer el trasplante de pulmones. Listo, entonces empezamos a hacer como todo el proceso. Eso es pues un proceso de exámenes, un proceso de escrituras y Sí. cosas, donde entras a una lista de espera. Entonces depende de muchos aspectos, quedas de primero, de segundo y así. Entonces bueno, yo entré a lista de espera acá y estaba tan grave que los médicos dijeron, si tienes la oportunidad de trasplantarte en alguna parte, mejor vete, porque acá hay menos posibilidad de que salgan más rápido. Pues como que la situación estaba tan grave que ya. Entonces resulta que yo pues como que tenía ¿Qué mucha hicieron? información en la cabeza. Sí. Y dijimos, bueno, miremos a ver qué pasa. La aseguradora avaló el trasplante, nos fuimos para Estados Unidos. Aquí duré 2 meses en lista de espera. Me tocó irme para Estados Unidos. Me trasplantaron en University Hospital en Texas, en San Antonio. Se demoró mucho ese lapso cuando llegaron a Estados Unidos. ¿O ahí No, mismo, entonces o fue desde ahí rápido conseguirlos? empezaron a pasar todos los milagros. Nosotros llegamos, Hablemos de milagros. nosotros llegamos y resulta que el médico es paisa, colombiano, él se llama Luis Fernando Ángel. Ah, qué bueno. Él es el jefe de trasplantes allá, pues era, porque en ese momento está en Nueva York. Y entonces para mi familia fue una tranquilidad impresionante porque era pues un colombiano, podrían hablar en español. De ahí entonces estuve un día en lista de espera. Un día no más. Aparecieron los pulmones para mí. Todo fue Pero perfecto. contanos una cosita, que es que ahorita antes de empezar esta, me habías dicho que habían hecho una oración a la Virgen, ¿cierto? Así, entonces ya te voy a contar esa parte que es súper importante. Entonces, como les digo, pues empezaron a ocurrir todos los milagros y resulta que todos los jueves en Bogotá hacen un rosario a la Virgen de la Paz. Esa Virgen es pues una Virgen muy especial y algunas veces en algunos rosarios la Virgen pues se manifiesta a través de algunas personas, y ese día, eso fue el jueves 12 de noviembre del 2015, la Virgen dijo que le avisen a la familia de Valentina Restrepo que ya hay pulmones para ella. Cuando la Virgen dijo eso, a mi mamá le llegó un mensaje en el celular y nos llamaron ahí mismo a decirnos que ya estaban listos los pulmones para mí. Entonces llegamos al hospital
y la Virgen volvió a anunciar que quería entrar conmigo a la cirugía. Mi mamá tenía entonces una medallita, yo entré con la medallita y todo fue perfecto, o sea, como si yo hubiera entrado a pintarme las uñas prácticamente. De las manos de la Virgen. De la mano de la Virgen. Asistió la Virgen María. Impresionante. Entonces la cirugía pues se demoró 7 horas y ya ahí entonces arrancar otra vez el otro proceso duro que es la recuperación. Aprender a respirar, otros pulmones que no eran tuyos. Exactamente, entonces yo en la recuperación durísima me tocó volver a aprender a respirar, pues que yo decía, yo no entiendo uno cómo le enseñan a respirar, si eso es innato, pues uno lo hace tan natural y no se da cuenta que uno si no respira no vive, pues entonces me tocó aprender a respirar otra vez, a caminar, a tragar, a comer, todo para mí. ¿Y cuando bailas, qué tal? ¿Funcionan? No, lo máximo, super, son divinos, sí. son súper juiciosos. Entonces, ¿en cuánto tiempo te recuperaste? Listo, entonces en Estados Unidos estuve 3 meses, ese fue el tiempo de recuperación. A mí pues me fue súper bien porque la espera era mínimo 3 meses en cuidados intensivos. Entonces pues a mí me fue súper bien, estuve 3 meses en total. Y bueno, ya volví acá, entonces ya el proceso que seguía era graduarme del colegio, porque eso fue en 10º, entonces tenía que llegar a terminar el último año y a empezar a hacer recuperación como ya física. Entonces es importantísimo hacer ejercicio, para mí pues eso es súper importante, y ya pues continuar bailando, seguir como mi actividad. Puedo hacer absolutamente todo lo que una persona normal hace. ¿Le pues, hablas a la Virgen? Sí, no, la Virgen es una muñeca para mí. En mi casa hay un altarcito y ella es la principal. ¿Y rezan el rosario allá? Sí, qué maravilla. Rezamos el rosario. No, y pues como que ya seguir la vida pues común y corriente. Obviamente tengo muchas pastillas que me tomo todos los días. ¿Hasta cuándo tomas pastillas? Toda la vida, porque uno tiene riesgo de rechazo para toda la vida. Ajá. Entonces, pues como las precauciones que yo tengo que tener, en verdad, es las que debería tener cualquier persona, pues es como lavarme las manos todo el tiempo, donde hay mucha gente, ponerse tapabocas, pues eso es como las únicas restricciones que tengo. ¿Estuviste muy deprimida en esos 3 años? No, para no te nada. Deprimiste. Para nada, Le no. Ganaste con fe a tu enfermedad. Sí. Y con el apoyo de la familia. Sí, no, mi papá pues es un ángel, mi mamá es otro ángel. Vea, acá la tenemos al lado sentada mirando. Mi hermano es un bombón, entonces pues y tiene todos, otro angelito en el cielo también. Y en el cielo tenemos una hermanita, sí. lleno el cielo de ángeles prácticamente. Bueno, ya lo ven, es el testimonio de Valentina Restrepo. Pasó por un momento muy difícil, aquí no había pulmones, se fue, una oración, le pidieron a la Virgen, le regalaron los pulmones al otro día, aquí va recuperada súper bien, ya no es gorda, ya baila, pasa rico. ¿Eres feliz? Sí, no, feliz, ¿sí? Dichosa. Este año cumplo ya 4 años de trasplantada y la verdad, pues, o sea, uno no cree, pero la vida es así, o sea, eso es un ratico. Un mensajito para todos los de Tutores de la Felicidad. No, que disfruten, que pase por lo que, o sea, que sea por lo que sea que estén pasando, aprovechen las oportunidades, no las tomen como un obstáculo, sino como una oportunidad de ver la vida desde otro punto de vista y no se olviden de Dios, que es demasiado espectacular, que nos ayuda en todo. Maravilloso, qué rico, somos Tutores de la Felicidad. Ella es Valentina Restrepo y la vida le dio un nuevo aire, la vida a través de Dios y la Virgen María y la oración. Somos Tutores de la Felicidad, síganos. Aquí seguimos nosotros recopilando historias muy buenas.